¿Están ahí o no, hermanos? ¿Quieren escuchar la palabra de Dios? Yo solamente quiero ser un instrumento aquí adelante para compartir lo que dice la Escritura. Para que podamos, ¿sabe qué? Para que podamos aprender. Para que podamos adquirir más conocimiento de Dios. Porque uno nunca termina de aprender. No me gusta esa palabra que dicen por ahí, no, ya esa etapa superada para mí. Yo creo que el cristiano nunca deja de aprender, deja de tener conocimiento de Dios, deja de tener claridad en la palabra, pero también debemos tener claro que no solamente el conocimiento, no solamente el saber, sino que también el aplicar, que nuestro conocimiento, nuestro conocimiento de la palabra de Dios sea una práctica en nuestra vida. La palabra debe ser una constante, diariamente, una práctica en nuestras vidas. Mire, yo estaba escuchando al hermano Jorge Mitian, donde a mí me llamó mucho la atención y sabe que me dejó bastante preocupado, por decirlo de alguna forma, cuando él compartió acerca de que una persona que no conoce a Dios, que es inconversa, nos diga en algún momento a cada uno de nosotros y en general a la iglesia, a la comunión de los santos, que algún impío, alguna persona que no conoce a Dios, en algún momento me diga, pero si tú no eres cristiano, pero si tú no tenías la verdad, pero si tú no conocías a Cristo, pero si tú no sabías de la Biblia, pero si tú sabías, según la Biblia, cuál era el final, pero si tú sabías esto, si tú sabías este otro, ¿por qué no me lo dijiste? Eso a mí me complicó, hermanos. Porque tienen razón. Porque va a ocurrir algún momento en que alguien nos va a decir, ah, tú eres cristiano, pero jamás me hablaste. Nunca me dijiste algo relacionado. Entonces ahí se van a descubrir muchos agentes secretos en ese instante, y me preocupó. Y es algo que no voy a decirlo, sí, podría decir lo mismo, pero quiero continuar con esta inquietud. Hoy en día estamos frente a una sociedad hostil. Hay muchos pensamientos humanistas, y no solamente tan humanistas, sino que también hay mucha doctrina y muchas cosas que se están moviendo a nivel eclesiástico. Las doctrinas humanistas alejan al hombre de Dios, y cada uno de nosotros debe estar atento y mantenernos en la sana doctrina, como también mantenernos atentos a decir y hablar lo que nosotros creemos, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. El hermano Cristian Romo acá también decía, hay que predicar el Evangelio en nuestro entorno. Entonces él colocaba la pregunta, sí, pero es que se me van a venir todos en contra. Claro, qué bueno que se te vengan todos en contra, porque ahí vamos a tener la oportunidad de compartir lo que usted y yo creo, el por qué estoy acá. La palabra, él mencionaba, dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la de que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, y esto me llamó mucho la atención, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Queridos, hay muchas personas que están gimiendo, que están desesperados,
y ni siquiera hay una palabra de esperanza para ellos. Pero ¿cuál es la responsabilidad nuestra ante eso? Hablar de lo que Dios ha hecho en mí. Miren, yo voy a ir ahora por otro carril. Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Está claro el tema. Para mí no hay grises, blanco y negro. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso no les hará daño, no hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Esto también se malinterpreta. Hace meses atrás murió una persona que dijo: yo tomo una serpiente porque tengo el poder de Dios, y la serpiente lo mordió y murió. ¿Falta de poder de Dios? No. Es mala interpretación de la Escritura. Cristo mismo envió a sus discípulos y les dijo: es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Querido, si se ponen en contra tuyo, está escrito, nada nuevo. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero: paz a esta casa. Si allí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos que se encuentran allí y díganle: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero cuando entren a un pueblo donde no les reciban, salgan a las plazas y digan: aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, no se lo sacudimos en protesta contra ustedes. Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para este pueblo. Jesucristo dando claras instrucciones a los que Él estaba enviando. Entren a su casa y digan: paz en esta casa. Si lo reciben, coman y beban lo que les sirva. Entren a este pueblo. Si lo reciben, coman y beban lo que les dan. Y si no, sacúdanse el polvo de ese lugar y continúen. Todos sabemos y conocemos la Escritura. El que los escucha a ustedes, me escuchan a mí. El que los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Jesucristo dándole la instrucción a ellos muy claramente. Tengan claro, les dice, si a ustedes lo rechazan, no lo están rechazando a ustedes. Me están rechazando a mí, dice el Señor. Cuando los 72, que fue la forma que Jesucristo los envió a los 70 a predicar, de 2 en 2, y les dio todas estas instrucciones que nosotros estamos viendo. Cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino que alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Jesucristo muy claro.
Dijo, no se preocupen por lo que hacen, si eso, yo les di autoridad para eso. Preocúpense cada uno de que sus nombres estén escritos en el libro de los cielos. En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se les ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Envió a los 70, de dos en dos. Cristo instruye a la iglesia con el propósito de ir por el mundo y a predicar a toda criatura. Misión de dar las buenas nuevas, entregar esperanza, entregar salvación. Para esto es necesario que el cuerpo de Cristo debe estar preparado para hacerlo. Hoy, actualmente, tenemos la responsabilidad de hacer exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Ir, predicar, anunciar y proclamar la palabra de Dios. Proclamar el reino de Dios. Pregunta, ¿estás cumpliendo? ¿Estamos cumpliendo este mandato? Si lo has hecho, ¿hay frutos? Para ser hijos que cumplan, debemos estar nosotros viviendo esta realidad en nuestras vidas. Es decir, debemos vivir como hijos de Dios que tienen esperanza. Debemos vivir como hijos de Dios que somos consolados por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Debemos vivir como hijos de Dios que tenemos la presencia del Espíritu Santo y en nosotros hay poder y autoridad. Vivimos de esa forma. Reflejamos con nuestra vida de que hay un Dios quien nos respalda. Moisés, como hablaba el pastor, Señor, yo, ¿no me van a creer? ¿De parte de quién le digo que voy? Señor, yo soy tardo para hablar. Me cuento un poco. Excusa tras excusa. Justificación tras justificación. La actitud de Moisés en ese instante fue bien difícil, bien complicada, porque era una gran responsabilidad que se estaba dando. Tú vas a ir a liberar a mi pueblo, porque yo he escuchado el gemido de mi pueblo. Queridos, esa misma responsabilidad la tenemos hoy. Una responsabilidad de ir a liberar a muchos que están encadenados, están atados, están endemoniados, están sujetos a las tinieblas. Y están sujetos al padre de mentiras. Querido, no esperes que la iglesia organice una salida. Vamos a salir. Vamos a ir de puerta en puerta. Querido, no esperes eso. En algún momento a lo mejor la iglesia, el cuerpo de Cristo lo va a hacer. Pero no esperes eso. Sino que hagamos caso a lo que nos dijo este hermano de Argentina y este hermano del sur, Cristian Romo, en tu entorno, donde tú te mueves, donde tú vives, donde tú trabajes, donde es tu vida diaria. La palabra nos enseña también que nosotros somos un pueblo, claro, para ustedes, pero ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Querido, no basta con ser un pueblo escogido. No basta con ser un linaje. No basta con ser un sacerdote. No basta con ser un pueblo que antes estaba lejano y ahora está cercano. Todo eso tiene un propósito. Un propósito, y el propósito es bien claro. Ir y vayan y cuenten las maravillas de aquel que los sacó a ti y a mí de las tinieblas a la luz admirable. Queridos,
Hay otros que están en tinieblas y que necesitan ser sacados de las tinieblas a la luz admirable, igual que tú, igual que yo. Entonces, la Escritura a mí me enseña que es una gran responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en lo personal. La palabra también me enseña cómo debo vivir yo como hijo de Dios. Y es clara y nos dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que habían de quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada en la imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Queridos, debemos ser hijos de Dios renovados para poder entregar claro el mensaje que Dios nos ha dicho que debemos entregar. ¿Y a qué me refiero con esto? Despojarse del viejo hombre, renovar nuestra mente y proyectar unas vidas transformadas, aprovechando bien el tiempo, como dice la Escritura. Dice, así que tengan cuidado con su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? No se emborrachen con vino y llevan desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre, con todo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Queridos, hay otras personas que necesitan despojarse del viejo hombre. Hay otras personas que necesitan renovar su mente. Hay otras personas que necesitan cambiar sus vidas y proyectar una vida de santidad. Pero ¿cómo ellos van a conocer si no hay nadie que les predique? ¿Y por qué no hay nadie que los predique? Porque nosotros muchas veces no hemos actuado como dice la Biblia. Seguimos con el viejo hombre. No hemos renovado nuestra mente. No proyectamos una vida transformada. Entonces, ¿de qué vamos a hablar, querido? ¿De qué vamos a hablar? Si aún estamos con nuestros problemas, aún estamos con nuestras dificultades, aún estamos con situaciones en nuestro matrimonio que no avanzamos, aún tengo problemas con mi esposo, aún tengo problemas con mi esposa, aún tengo problemas en el trabajo. Hermano, van a pasar años y años y años y vamos a seguir con los mismos problemas y jamás vamos a poder proyectar una vida distinta. Jamás vamos a poder proyectar a una persona y decirle, ¿sabes qué? Dios te ama, porque a mí me ha amado y ha ordenado mi matrimonio. Dios no puede hacer contigo. Pero nosotros, como hijos de Dios, estamos tan enfocados en nosotros mismos, ¿qué le vamos a dedicar a esa persona que está en tinieblas, que está atada y está encadenada? Queridos, una voz de alerta. Necesitamos vivir como hijos de Dios. Necesitamos ser hijos, que no nos proyectemos hacia adentro. Ay, que mi problema. Ay, hermano, 5, 10, 15 años con tu problema. Pero nosotros predicamos que Dios es poderoso para mover todas las cosas. Predicamos que Jesucristo es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en esta área no es tan Señor en mi vida. Querido, ¿qué vas a entregar entonces? ¿Qué vamos a entregar? ¿Qué vamos a decir a la gente? ¿Qué le vamos a decir como conversamos a una persona? Y es fuerte lo que voy a decir, pero lo voy a decir. ¿Qué le vamos a decir a una persona, que fue el tema anterior de las recasadas, que tú estás adulterando, que tú no puedes hacer eso? Si a lo mejor yo lo estoy haciendo. ¿Con qué autoridad, querido? No pueden venir a decir, mira, a Jesucristo lo conozco, porque he escuchado, pero a ti no te conozco. ¿Quién fue lo que le dijo eso en la Escritura? ¿Quién fue que le dijo eso? ¿Quién? La Escritura nos habla de eso. Ustedes vienen a echar demonios.
Querido, yo quiero dar una buena alerta. Hay gente que se está muriendo espiritualmente. Hay gente que tiene vidas desordenadas. Hay gente que vive de forma desordenada en su vida, en el área sexual, en el área económica, en todas las áreas. Pero tú y yo estamos tan imbuidos en nuestros problemas que no nos preocupamos de predicar y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo este problema, pero tengo la persona que está ahí conmigo ayudándome, consolándome para seguir adelante. Y yo quiero compartirte esto. Si te rechazan, está claro lo que dice la Escritura. Pero si te reciben y te dan de comer, comparte. Habla. Di. Y no hablemos de lo que hizo Jesús con el hermano de al lado. Habla de lo que Jesucristo sí ha hecho contigo. Necesitamos proclamar. Necesitamos anunciar. Si bien la iglesia ofrece un marco apropiado para la comunión con Dios y con los demás creyentes, para crecer, recibiendo alimento espiritual a través de las predicaciones, ¿recibimos alimento espiritual a través de las predicaciones? Sí. Los beneficios de la oración también. Debe ser también para la curación de nuestras heridas internas. Hermano, no podemos ser hijos de Dios, que aún hay en nuestra vida heridas que no han sido sanadas. Debemos ser sanos. Debemos pedir a la presencia del Espíritu Santo que nos sane para que nosotros podamos ser sanos, para poder llevar ese evangelio en forma sana a los demás. Debemos pedir al Señor que sane nuestras heridas, que sane nuestros conflictos, que sane nuestras trancas, que sane nuestra forma de vivir, que es un poco a lo mejor alejada de lo que Dios me pide. Necesitamos que el Señor nos cubra, que el Señor nos proteja, que el Señor nos sane, que sane nuestras heridas para poder bendecir a otros. Dios me bendice a mí y yo bendigo a otros. Pero si estoy complicado y estoy enfocado aquí en mí, ¿cómo voy a poder llevar el evangelio a otros? No voy a poder, porque llevo años y años y años con este pecado, años y años con esta dificultad. Bueno, ¿dónde está el poder de Dios para superar eso? ¿Dónde está el poder de Dios para solucionar ese problema? ¿Es problema de Dios? ¿Es problema que a Dios le falta poder? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que es una gran responsabilidad también mía de sujetar mi voluntad a lo que Dios quiere, de ordenar mi vida como Dios quiere. Hay una voluntad por parte nuestra que está comprometida. Entonces, necesitamos ser sanos, necesitamos solucionar nuestros problemas, y dejar que Dios solucione nuestros problemas, para que con libertad nosotros podamos entregar a aquel que está más problemado que yo, a aquel que no conoce a Cristo y que se va derechito al infierno. Y tenemos que tener la misma actitud que tuvo Jesús. Él veía la multitud y ¿qué es lo que decía? Tuvo compasión porque los veía como ovejas. Esa debe ser también nuestra actitud. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Muy claro eso. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Querido, Dios lo hizo conmigo. Dios lo ha hecho conmigo. Dios me ha dado libertad. Ha venido a mí y me ha dado libertad. Me ha sanado. El Señor ha sanado y curado mis heridas. El Señor me libertó de la cautividad. Y eso mismo yo veo en otras personas que no conocen al Señor. Están cautivos del pecado. Son esclavos del pecado. Y yo los miro y no tengo compasión. Yo los veo como ovejas sin pastor y no tengo compasión de nada.
Entonces, esa misma actitud que tuvo Cristo de tener compasión de mi colega de trabajo. Y es tan simple, hermano. Eso. No necesitas estudio de hermenéutica, querido. No necesitas estudio de homilética. No necesitas tener técnicas de interpretación. Eso entra después. Comparte lo que Dios ha hecho contigo. Comparte lo que Dios ha hecho contigo. Hermanos, ¿se entiende lo que quiero decir? Eso que de frente no, para poder comprender. Hermanos, les voy a leer varias escrituras al tiro y ustedes me van a decir y van a detectar qué es lo que dice. Una palabra clave. Después que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Pablo, siervo de Jesucristo, Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Qué palabra sale aquí repetitivamente? Anunciar. Les voy a leer otro. Son varias escrituras, no son varias. Este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien estoy muy complacido. Sobre él pondré mi espíritu y proclamará justicia a las naciones. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Así que todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que han susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas. Judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tu siervo el proclamar tu palabra sin temor alguno. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén. Que el Cristo padeciera y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, y casados y con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra de Dios, el misterio de Cristo. Cuando dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cuál es la palabra repetida? ¿Le sigo? Ya, tenemos.
Cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a otros pueblos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Jesús respondió: vámonos de aquí, a las otras aldeas cercanas, donde también puedo predicar. Para eso he venido. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Entonces los envió a predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos. Y en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Él los mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de los vivos y los muertos. Y cuando terminaron de predicar la palabra de Perge, bajaron a Talía. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso recibir el mensajero que trae buenas nuevas. En efecto, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no sea conocido. Pues Cristo no me envió a bautizar. Oye, me llamó esta atención. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con un discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Pues que al predicar el evangelio pueda presentarlo gratuitamente, sin hacer valer mi derecho. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas para poder predicar el evangelio más allá de las regiones, sin tener que jactarnos del trabajo ya hecho por otros. Al contrario, reconocieron que a mí me había encomendado a predicar el evangelio a los gentiles. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones y las incalculables riquezas de Cristo. Anunciar, proclamar, predicar. ¿Necesitamos un curso de teología? Lo que necesitamos, hermanos, es salir de nuestro metro cuadrado, con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestros traumas, con nuestras trancas. Sanar nuestro corazón herido. Necesitamos eso. Dios lo hace. Pero salgamos, por favor, hermanos, de nuestro metro cuadrado. Sanémonos. Dejemos el pecado. Dejemos las heridas. Que Dios las sane. Y para que podamos ver que hay otros que tienen heridas, que están traucados, están traumados, pero no tienen la presencia del Señor en sus vidas. Estamos tan preocupados de nuestra situación, de mis hijos, de mi sueldo, de mi casa, de lo que voy a comer mañana, de lo que me voy a poner hoy día para la ropa, de lo que estamos tan preocupados de esas cosas que hemos olvidado lo otro. De predicar, anunciar, proclamar. Querido, y no estoy diciendo que vayamos vamos a ir a África. En tu entorno, mis queridas hermanas de la tercera edad, ¿cómo no va a tener una amiga de la tercera edad que también necesita de Cristo? Matrimonios jóvenes, ¿cómo no van a haber otros matrimonios que necesiten de Cristo? Las viudas, ¿cómo no van a haber otras viudas que necesiten de Cristo? Esposo, ¿cómo no va a haber alguien en el trabajo que necesite de Cristo? Esposa, cuando tú estás cocinando en tu casa o estás trabajando, ¿cómo no va a haber otra esposa que necesite de Cristo? Es que estamos tan cegados en nuestros problemas, en nuestras situaciones, que nos vemos más allá y no nos deja tener compasión de la gente que necesita de Cristo. Hermanos, necesitamos hablar del Señor. Salgamos del estado
catatónico que nos encontramos. Si cantamos hoy día en la mañana que tenemos solamente un Dios, que nuestra vida sea coherente con lo que cantamos. Si decimos que el Señor tiene poder para sanar nuestras heridas, vivamos como hijos sanos, porque Dios sana nuestras heridas para que podamos salir de nuestro metro cuadrado e ir donde esa persona que sí realmente necesita del Señor. Necesitamos ser, no voy a decir iglesia, voy a decir necesitamos ser hijos de Dios que proclamen, anuncien y prediquen. En tu entorno, hermano, en tu entorno, donde tú te desenvuelves. Jesús no solo vino a ser nuestro Señor de nuestras vidas. Esto implica mucho más. No solo el confesarle como Señor y ser salvo. Vino a mucho más a darnos una identidad, una personalidad, a suplir nuestras necesidades, interiores, a suplir nuestras necesidades interiores que el hombre no puede solucionar. ¿Cuánta gente, personas en nuestro ambiente que están solas, rodeadas de muchas personas, pero internamente solas? Hoy, ¿cuántas personas tienen conflicto de personalidad a causa de la depresión, del estrés, de las preocupaciones? Necesitan tener una respuesta. Y la iglesia, es decir, yo y tú, tenemos la respuesta y tenemos la solución para ellas. Cristo, el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. La iglesia debe dar una alternativa. Cada uno de nosotros debe tener una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra de consolación, una palabra de ánimo, una palabra de misericordia, una palabra de justicia, una palabra de perdón, una palabra de sanidad. Esperanza, sanidad, como lo fue para mí en el interior. Eso mismo para otros que sí también lo necesitan. Hermanos, esperanza para nuestro mundo interior, como para nuestro mundo exterior, en hablar, en decir y comportarnos como tal. Necesitamos, hermano, cada uno de nosotros necesita proclamar, anunciar, predicar el reino de Dios a otras personas que sí lo necesitan. Pero para eso necesitamos nosotros estar sanos. Porque si nosotros estamos sanos, vamos a entregar la palabra fresca, reveladora a otras personas. Hermanos, yo animo a la iglesia, a la comunidad cristiana de aquí, del centro, a que seamos sanos para sanar. Obviamente, no yo, pero sanos para sanar a otros, para que ellos conozcan lo que tú has conocido, lo que yo he conocido. Hermanos, seamos personas, hijos de Dios, que proclamen, anuncien y prediquen. Hermanos, muchas gracias por escucharme. Y que esta palabra que he reflexionado en esta mañana sea para ustedes una voz de alerta. Muchas gracias y que el Señor nos bendiga.